Bendiciones, bendiciones, amados hermanos. Vamos en esta tarde a comenzar el estudio en el cual estamos ya próximamente a terminar. Pero vamos a orar, vamos a ir a la presencia del Señor. Buen Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Señor. Muchas gracias por este día. Gracias, mi Dios amado, porque hemos preparado el estudio de esta tarde, sabiendo, mi Dios, de que tu Espíritu Santo se encargará, oh Dios, de transmitirlo a aquellos que lo escuchen. Permite, Padre, que tu gracia esté conmigo, pone palabras de sabiduría, pone de nuevo, y que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control pleno de mí, para que tu palabra sea expuesta de la manera en que tú quieres. Y que de esta forma, Señor amado, cada uno de los oyentes puedan recibir la bendición de este día, puedan aprender, puedan ser, mi Dios, equipados para que podamos nosotros hacer tu voluntad, Señor. Gracias, mi Dios, por el estudio de esta noche. Gracias por el contenido de él, mi Dios, porque va a ser de bendición a cada uno de los que lo escuchen. Padre, te doy las gracias, porque sin ti y sin tu presencia, Señor, nosotros no podríamos hacer nada. Pero gracias, porque sabemos, oh Dios, que hemos invocado la presencia de tu Espíritu y que tú estás aquí en medio nuestro. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a entrar. La semana pasada nos quedamos o estudiamos el versículo 4. Hoy tenemos un tema fresquito. Vamos a estudiar la continuidad del capítulo 4. Pero quiero tomar el versículo 4 para iniciar. El tema del cual estaremos hablando en este día es la fe viva en relación a los placeres del mundo. Vea lo que vamos a aprender. Al resumirlo, es que la sumisión a Dios es la clave del éxito para el creyente que desea salir victorioso sobre este mundo. Sabemos que este mundo nos acecha, nos persigue, nos ofrece la vanagloria de la vida, los placeres de la carne, los deseos de los ojos, y todo esto pertenece a este mundo. Pero Santiago nos va a enseñar en esta tarde de que la única manera que nosotros podemos confrontar o podemos nosotros salir adelante es a través de la sumisión a Dios. Esa es la única manera. ¿Por qué? Porque uno de los problemas, amados hermanos, de los cristianos es que muchas veces nosotros nos agobiamos con frecuencia, que no hayamos qué hacer por todo lo que el mundo nos tira. Usted como creyente, usted sale de la congregación y donde quiera que va al supermercado, va donde quiera que usted vaya, el mundo le está tirando para ver qué es lo que usted agarra o en qué usted se engancha. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque recordemos de que todo lo que el mundo nos ofrece o nos tira está fuera de la ética bíblica, o sea que no compagina lo que el mundo quiere que nosotros tomemos, no compagina con la enseñanza de la palabra de Dios. Y esa es una de las luchas que tenemos nosotros, cada uno de los cristianos, que ha llevado a creyentes a tomar decisiones. Algunos han tomado decisiones, diríamos, pésimas, que ya no hay vuelta atrás. La primera decisión que algunos han tomado es
apartarse de la sociedad. O sea que el irse, ahuyentarse de la sociedad, como dice, del bullicio y de la falsa sociedad, eso no es suficiente para poder enfrentar al mundo. A estos que se apartan de la sociedad se les llama anacoretas, que significa personas que se aíslan, que no quieren tener contacto con la sociedad, con el mundo, con nada de lo que huele a mundo. Pero no es funcionable. Y déjeme decirle, en el siglo III y en el siglo IV, muchos monjes se fueron a las montañas porque querían mostrar la santidad, querían estar lejos de la sociedad. Se iban, construyeron monasterios en las montañas. No había televisión, no había radio, no había periódico, no había revista, no había ningún medio de información con ellos, porque ellos habían decidido, se iban por grupos, pero ellos habían decidido alejarse de la sociedad porque se habían alejado del mundo, porque consideraban que el estar dentro de la sociedad los corrompía. Pero el problema era de que se iban para librarse del pecado, para librarse de las tentaciones, pero el pecado y las tentaciones las llevaban dentro de sí, a tal grado que ellos, el grupo de varones que se iba a exiliar a la montaña en los monasterios, terminaban teniendo relaciones sexuales unos con los otros. ¿Por qué? Porque el deseo estaba dentro, la tentación estaba dentro de ellos. Entonces, no era funcionable tampoco. Se alejaban de la sociedad, pero no del pecado, porque el pecado estaba dentro de ellos. La segunda decisión que algunos han tomado es adaptarse a las prácticas del mundo. Vea, algunos han considerado de que no vamos a luchar contra el mundo, entonces adaptémonos al mundo. Una idea errónea, porque no es funcionable tampoco. ¿Eh? O sea, cuando ellos se adaptan o tratan de adaptarse a las costumbres, a los hábitos del mundo, es cuando se puede ser cristiano sin dejar nada, sin abstenerse de nada. Mas sin embargo, sucede de que llegan a las congregaciones, los que han tomado esta determinación, llegan a las congregaciones el domingo, cantan, oran, ofrecen, dan ofrenda. Algunos hasta sirven dentro de la iglesia, dentro del servicio. Pero ¿qué sucede? Termina el servicio, cuando llegan a su casa, comienzan a vivir la semana como si fuesen del mundo. O sea, de que cuando llegamos a la iglesia mostramos una cara religiosa, ¿verdad? Pero al llegar a la casa seguimos viviendo como si fuésemos del mundo. Ese es el otro extremo al que muchos se han ido. Y es donde surge la iglesia carismática, que dicen ser cristianos, pero viven como el mundo.
Entonces la pregunta de esta tarde, amados hermanos, sería, ¿qué debemos de hacer nosotros al respecto? ¿Qué hacer como cristianos para sobreponernos y tener victoria en un mundo depravado, sin temor a Dios? ¿Cómo nosotros los cristianos podemos sobresalir? ¿Cómo debe de vivir usted? Y Santiago nos dice, únicamente por la sumisión a Dios. De eso es lo que Santiago va a hablar en la enseñanza de hoy. Santiago va a proponer una ética cristiana que define lo que un cristiano debe de hacer cuando es enfrentado con el mundo. Por eso la verdad central del estudio de hoy, según Santiago, es la sumisión a Dios es la clave para tener éxito. Hoy vamos a ver tres cosas en la enseñanza. Lo primero es que vamos a mirar que Santiago les va a correr el telón y les va a sacar los esqueletos que tienen guardados en el closet. Acuérdense que Santiago le escribe a cristianos judíos. ¿Ok? Lo que significa es que Santiago les va a sacar las cosas que tienen escondidas. Y por eso Santiago les va a decir a sus lectores, ustedes están en una deplorable condición espiritual. Ustedes piensan que están bien, que están en lo correcto, pero su condición es deplorable. Él les va a revelar el estado de bancarrota espiritual en la que ellos viven. Lo segundo, les va a hacer una exhortación de acuerdo al versículo 4, a que se aparten de esa manera de vivir, que se aparten, que se alejen de esa manera de estar viviendo así. Y del versículo 5 al 7, Santiago va a decirles de esta manera, es como ustedes pueden tener victoria, es únicamente a través de la sumisión a Dios. Versículo del 1 al 3. Lo estudiamos la semana pasada. Y ahí vemos que Santiago comienza con una pregunta retórica. Y como todo buen predicador, él les expone y les va a decir, ¿vieron? Yo también hice la pregunta. Porque él dice, Santiago dice en el versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Él mismo está dando la pregunta, haciendo la pregunta. Y lo que Santiago trata de hacer es llamar la atención. Cuando él presenta la pregunta retórica, él quiere llamar la atención. Eso en homilética se llama oración transitoria. Y Santiago no está adivinando. Santiago sabía el problema que existía dentro de la congregación. Y por eso es que él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La palabra guerra, amados hermanos, significa que habían roces continuos entre ellos. Había hostilidad, se podía sentir en el ambiente. Y quiero que sepa que esto se da en las congregaciones. En el 2022 se da. Y seríamos hipócritas el decir, oh no, en mi congregación no sucede eso, pastor. Somos hipócritas porque en las congregaciones también hay roces los unos con los otros. No se pueden aceptar los unos con los otros. Son tan corrientes que cuando se dan la mano y se dicen, Dios lo bendiga, dan choques de 240 voltios. ¿De dónde vienen los pleitos, las guerras y los pleitos entre vosotros? Donde hay celo, hostilidad, donde cualquier cosa que se dice, brincan, todo les molesta, todo los incomoda. Pleitos
Se refiere a los brotes de antagonismo entre ellos mismos. Se peleaban pareciéndose a los miembros del Congreso de Honduras, que se dan con todo. Hasta se avientan Coca-Cola, botes de agua. Eso es la realidad. Entre vosotros, Santiago no está diciendo este mensaje, amados hermanos, es para la iglesia de enfrente. No. Este mensaje es para la congregación a donde usted se congrega. Porque ahí existe todo esto que ha sido mencionado por Santiago. Los celos, las envidias, el egoísmo, la falta de amor, los roces continuos. Allí, en su congregación. Y algunas veces surge de la fuente, que son los liderazgos. De allí sale el manantial de discordia. Allí el egoísmo, allí el celo. Eso no es para aquellos, ni para la iglesia de la esquina, eso es para su congregación. Y dígale a su pastor que dije yo, Santiago aquí está diciendo que es para usted, no para el vecino. Santiago los exhorta porque viven en un pleito, en una falta de oración, envidia, celos, adulterio, orgullos. Y Santiago les pregunta y espera que ellos sean sinceros y le contesten de una manera positiva. Cuando él dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? Díganme de dónde. Que por tal de alcanzar un nombre o una posición, al ver de que no la alcanzan, se volvían destructores y pedían el mal. Y esto es una enseñanza, amados hermanos. Uno debe de tener el cuidado y la revelación y el discernimiento para aquellas cosas que uno le pide a Dios. Porque estos hermanos, cuando veían de que querían alcanzar una posición y no se las daban, empezaban a maldecir, empezaban a desearle mal. Ojalá que se muera para yo quedar en su lugar. Eso es lo que decía. Y por eso Santiago les hace la connotación a ellos. Que debemos de tener cuidado en lo que nosotros pedimos. Porque podemos orar. Pero una cosa es que nosotros le pidamos a Dios y otra cosa es que lo que le pidamos a Dios va de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque algunos dicen, pero si la Biblia dice, pedid y se os dará. La Biblia tiene 3.735 promesas. Pero no quiere decir que esas promesas nos las vamos a llevar cada uno de nosotros. Usted puede pedirle a Dios, pero que Dios le responda es otra cosa. Hay Biblia para respaldar que uno pide y Dios le da, ¿sí o no? Pero para que Dios le dé lo que usted le pidió, usted tiene que tener revelación de saber que lo que le ha pedido a Dios va de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Juan 5:14 dice, y esta es la certeza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Dios nos oye. Y si Dios nos oye, tendremos las peticiones que hayamos hecho. Pero dice que vaya de acuerdo a la voluntad
de Dios. Santiago está presentando un problema que se puede dar dentro de su congregación, porque la gente hace peticiones. Déjeme decirle que la oración, amado hermano, es un medio que Dios nos dejó para pedirle, para acercarnos, para hablar con Él, para glorificarlo, para tener intimidad con Él. Pero para satisfacer deseos carnales que no tienen edificación ni tampoco he glorificado a Dios, no hay respuesta. Le cuento una anécdota. Una hermana andaba deslumbrada, empezó a llamar a las otras hermanas y las enganchó a pedirle que oraran por ella, porque ella tenía una petición ante Dios. Ella tenía una petición ante Dios. Y el montón de hermanas, medio desquebrajadas como unas cabras, también accedieron. Y el resultado fue de que la petición de esta hermana era por un hombre casado. ¿Usted cree que Dios le iba a conceder? No. Porque no es así. Y Santiago eso es lo que trata de enfocar, de que nosotros debemos, amados hermanos, de saber, tener discernimiento, de que si vamos a presentar una petición a Dios, que esa petición esté Dios de acuerdo y vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque esta mujer decía, pero la Biblia dice de que todo lo que pidamos orando y creyendo lo vamos a recibir. Pero no es así. El subpunto, la práctica de la fe viva identifica la causa de las prácticas mundanas ante los creyentes. Ese es el primer punto que estamos viendo. Santiago resume y les dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? El segundo subpunto. Ahora Santiago les va a enseñar que la práctica de la fe viva debe redundar en un alejamiento de la influencia del mundo. O sea, un creyente que practica la fe viva es un creyente que siempre está buscando la forma de apartarse del mundo. Hay gente que reprende y se la pasan únicamente reprendiendo. Reprenden y están ahí. Hay congregaciones que caminan alrededor del templo, reprendiendo espíritu de aquí, espíritu de allá. Sí, hermano. Todo el tiempo reprendiendo. No. Hay cosas, amado hermano, que no tienen que reprenderse, sino que son cosas que tienen que crucificarse, tienen que morir, porque no es un espíritu de adulterio, de fornicación, no es un espíritu, sino es un deseo de la carne que tiene que ser crucificado. Y es ridículo que muchas veces en algunas congregaciones, dije algunas congregaciones, se ponen a reprender el espíritu de adulterio, el espíritu de fornicación, el espíritu de esto. Esos no son espíritus, esos son frutos, deseos de la carne, que deben de ser crucificados. ¿Cómo la ven? Así que dejen de andar reprendiendo lo que no es. Los primeros 3 versos, Santiago les corre el velo y les dice, esto es lo que ustedes tienen que parar de hacer. No pueden seguir así. Versículo 4. Veamos lo que dice. Oh almas adúlteras.
Acordémonos que Santiago le está escribiendo a judíos que son cristianos. Y como judíos, ellos sabían y conocían la ley. Permítame fraccionar el versículo. Versículo 4. Si alguno piensa o se le hace muy monótono, muy aburrido, es porque estoy tratando de sacar los puntos selectivos para que usted pueda almacenar el conocimiento, para que usted aprenda. Yo creo que hoy aprendió que no todos son espíritus, sino son frutos de la carne que deben de morir. ¿Ok? Entonces, tal vez se le haga un poquito aburrido, porque no está acostumbrado a esta clase de estudio. Usted está acostumbrado únicamente que agarren una brocha y pinten la pared de un lado para otro, es todo. Pero que se profundicen para explicarle, para que usted aprenda, lleva tiempo. Lleva tiempo, hermanos. ¿Verdad? Pero esto un día le va a ser de beneficio a usted. Entonces decíamos, cuando Santiago dice, oh almas adúlteras, Santiago les recuerda, ¿sabe a quién? A Oseas. Santiago les recuerda a Oseas. Cuando Dios le dijo al profeta que se casara con una prostituta y la prostituta le salió adúltera. ¿Ok? Porque Dios se lo dijo al profeta para que él sintiera lo que Dios sentía. El adulterio espiritual que el pueblo de Israel vivía. Entonces, cuando Santiago les dice, oh almas adúlteras, ellos sabían, porque conocían la ley. Y Santiago les dice, ustedes son infieles como el pueblo de Israel en la antigüedad. Por eso dice, oh almas adúlteras. La versión al día dice, vea, la versión al día dice así, en el versículo 4, se están pareciendo a la esposa que le es infiel al esposo con el peor de sus enemigos. Esa es la versión bíblica al día. Por eso, primera de Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, como judíos, ellos sabían de que Dios los había apartado para ser un pueblo santo. Vea lo que dice Deuteronomio 7, 6 al 7. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y dice el versículo 4, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Enemistad en el griego es bilia y significa tener una relación de mutua intimidad. O sea que el que tiene amistad con las cosas del mundo se hace indiferente con Dios. Y muchos cristianos hoy en día viven así. Como las líneas del tren, caminan con Dios y caminan con el mundo. Van a la congregación, pero luego de la congregación salen y empiezan a caminar como caminan los del mundo. Hablan como los del mundo, hacen las cosas que los del mundo hacen. Entonces, cada uno de nosotros debemos de escoger, amados hermanos. ¿Verdad? Lot, tomemos el ejemplo de Lot. Se hizo amigo del mundo y por poquito muere chamuscado. ¿Verdad?
Job, capítulo 22-21 dice, vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Yo prefiero, amado hermano, tener la amistad con Dios y no fracasar en mi vida espiritual. Si sabemos de que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no estamos hablando de la salvación. Estamos hablando que cuando nosotros nos presentemos ante el tribunal de Cristo, no vamos a ser juzgados por fe. Métase eso en la cabecita. No va a ser juzgado por fe. Porque usted creyó en Cristo, a su manera, pero creyó en Cristo. Pero sí vamos a ser juzgados por lo que hemos hecho, por lo que hemos dicho en cuanto vivimos en este cuerpo. Y aunque Cristo sea nuestro abogado, pero usted no va a recibir galardón alguno cuando usted continúa viviendo la vida que usted cree que está bien de acuerdo a Dios y de acuerdo a los que lo dirigen. Porque en el tribunal de Cristo, aunque Cristo sea nuestro abogado, nosotros no vamos a ir al infierno por fe. Pero sí vamos a pasar la vergüenza de que tanto tiempo estuvimos aquí en esta tierra y no pudimos hacer nada para el Señor. ¿Ok? Cualquiera que decide ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. La sumisión a Dios, amados hermanos, es lo único que nos va a dar la victoria. Únicamente eso, la sumisión a Dios. Nos quedamos en el versículo 4. El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y nosotros necesitamos darnos cuenta, ser realistas, de que si bien es cierto, nosotros somos salvos por gracia, pero todo lo que decimos, todo lo que hagamos y cómo lo hagamos, vamos a dar cuentas ante el tribunal de Cristo, donde Cristo nos va a entregar lo que usted hizo y las obras que usted hizo aquí en la tierra las va a entregar, van a ser puestas al fuego. Si el fuego las elimina, usted va a entrar a la salvación como las iguanas, por panzazo, pero va a entrar avergonzado, porque Dios va a reprocharle que usted no hizo nada en 20, 30, 40, 50 años viviendo en este cuerpo y no hizo nada para la gloria de Dios. Entonces Cristo dirá, pero yo morí por él. Pero la vergüenza que usted va a pasar, porque le han enseñado que usted puede vivir como sea, que no tiene que hacer nada. Por eso muchos cristianos no salen a la calle a evangelizar, porque no tienen que hacer nada, porque Cristo es nuestro abogado. Mala enseñanza, porque nosotros fuimos llamados para expandir, para proclamar el evangelio de salvación, sin condiciones, sin cuestionamientos. Pero nos hemos acomodado a una cosa a la otra. Por eso decimos, vivimos en la congregación con una cara de santulones, pero fuera de la congregación vivimos como los impíos, vivimos como los del mundo. Si usted se vuelve amigo
del mundo, usted es enemigo de Dios. Con esto terminamos. Vamos a orar. La próxima semana comenzaremos con el versículo 5. ¿Ok? Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, mi Dios. Tu palabra ha sido expuesta, la enseñanza, el estudio de esta tarde ha sido enviado. Te ruego que sea tu Espíritu Santo administrando el mensaje, Señor, en cada uno de los que van a escuchar la palabra. Permite que a través de ella, Señor, a través del mensaje, podamos aprender que verdaderamente, Señor, necesitamos, mi Dios, salir de las prácticas del mundo, salir de esos hábitos que todavía están en nosotros, que necesitamos hacer morir los frutos de la carne. Ayúdanos, oh Dios. Permite, Señor amado, de que cada uno de nosotros busquemos, mi Dios, la santidad, Señor. Padre, gracias por tu asistencia. Gracias, mi Dios, en este momento te doy por haberme permitido, Señor, exponer el estudio de este día. Bendice a cada uno de mis hermanos, los que van a escuchar el mensaje. Bendícelos, oh Dios, y gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Nos vemos la próxima semana, si Dios permite.